Bueno, vamos a explicar lo que son las emociones antes que nada. Las emociones son todas aquellas reacciones afectivas, esto que yo siento y que tiene tres características principales. Primero, hay reacciones corporales, o sea, yo siento cosas en el cuerpo que me dan a entender que estoy teniendo una emoción. Por ejemplo, me aprieta el pecho, me late más rápido el corazón, me empieza a faltar el aire, a algunas personas les sudan las manos, se le calienta el cuerpo, se empiezan a enrojecer. Si vos estás teniendo una marca física, se nota físicamente lo que estás sintiendo, entonces probablemente estamos hablando de una emoción, que se caracteriza también por ser intensa. Justamente al ser intenso es que provoca todo esto que estoy mencionando, estas reacciones físicas. Y son de corta duración. Y esto es muy importante que entiendan, de hecho que voy a mostrar en otros gráficos. ¿A qué me refiero cuando digo corta duración? Corta duración significa que no dura demasiado tiempo, no puede durar demasiado tiempo. ¿Y por qué no puede durar demasiado tiempo? Para comprender eso, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, antes de comprender eso, mejor dicho, vamos a conocer qué son emociones. Ya entendemos cuáles son sus características. Si siento físicamente algo, estoy viendo una emoción. Ahora, ¿cuáles son emociones? Puede ser, por ejemplo, el enojo. Mucha gente le pone se le calienta el cuerpo cuando está enojado, se pone muy roja, le late muy rápido el corazón, el aire como que le falta. Pero no siempre es negativo, puede ser positivo también. Una emoción también es la alegría. A mí me suele pasar, por ejemplo, que estoy tan alegre, a veces estoy como que estoy agotado de tanto reírme, tanto, ya me duele la panza, ya me duele la cabeza. ¿Por qué? Porque ya la emoción ya fue demasiado intensa. La ansiedad normalmente se da mucho con el tema de la respiración. Es como que a algunas personas parece que les falta el aire o suspiran mucho. La frustración también es una emoción eso famoso, siento una presión en el pecho o siento cosas en la panza. Bueno, de varias formas se puede dar. El punto es que siempre está asociado con alguna reacción física, ¿ok? O corporal. Ahora, vamos a entender un poquitito cómo funciona el cerebro para que podamos entender por qué, de dónde provienen las emociones y qué ocurre cuando no estoy emocionado. Bueno, el cerebro, así hablando mal y pronto, se puede dividir en tres capas: la capa emocional, la capa racional y la capa instintiva. ¿Sí? La capa racional es la capa más externa del cerebro. O sea, si yo ahora mismo destapo tu cerebro y puedo usar un pincel, voy a pintar un sector y te voy a decir, bueno, todo esto es la parte racional, que se encarga particularmente de cuatro cosas, ¿sí? Se encarga de la resolución de problemas, es decir, cuando vos tenés una situación problemática y tenés que resolver el problema, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas, si yo te pongo cables en tu cabeza, tú vas a ver que la parte más externa de tu cerebro empieza a prender luces, porque esa es la parte que está trabajando, está analizando o buscando una solución al problema que se te está presentando, ¿sí? Pero no se encarga solamente de la resolución de problemas, también se encarga de mantener la atención. Mientras vos estás viendo este video y yo te pongo un cable en tu cabeza, vos vas a ver que también se prende la parte racional, porque para poder escuchar y atender y tomar nota de lo que yo voy diciendo, es esta parte del cerebro la que tiene que trabajar para que esto sea posible. También se encarga de la memoria, ¿sí? Es decir, si vos ahora tenés que hacer una pregunta, tenés que recordar algo para poder responder mi pregunta, es la misma área del cerebro la que va a estar trabajando. Y por último, el control de impulsos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que cuando vos, por ejemplo, querés tomar un vaso de agua y ves que alguien se sirve y deja su vaso de agua en la mesa, entonces el hecho de no agarrar el vaso de agua de otra persona y tomar porque tenés sed, sino de ir a buscar un vaso y servirte vos y después recién tomar, controlar ese impulso de hacerlo más rápido, también está encargado el área racional, ¿sí? El área más externa del cerebro. Ahora, si nosotros como te decía, pintamos tu cerebro, pintamos la parte del centro, la parte por debajo de la primera capa externa, visible. Vamos a encontrar el área emocional, le llamamos. ¿Por qué el área emocional? Porque es la parte del cerebro que se encarga o sea, cuando vos estás sintiendo algo, es el sector donde va a empezar a prender luces. O sea, si yo, por ejemplo, agarro y te ofendo, o si yo, por ejemplo, o si vos pasa algo que no te gusta, que te disgusta, y empezás a molestarte, entonces te vas a dar cuenta que la parte donde se prende luces es la parte más interna, la parte más central, y es la que te hace sentir ese malestar.
Y fíjense que acá tenemos como una especie de puente, ¿ven? Puente que lo que hace es que conecta con la parte más interna del cerebro que se encarga de la parte instintiva. La parte instintiva es la que se encarga de todas las acciones que nosotros no tenemos control. Por ejemplo, que lata más rápido el corazón. Por ejemplo, que nuestro ritmo de respiración. Por ejemplo, la temperatura corporal. Uno puede decir, oye, corazón, deseo que latas más lento. O sea, no se puede. El corazón va a seguir latiendo en su mismo ritmo. Salvo que te agites o hagas alguna actividad física o te moleste, justamente. Entonces, por eso se llama instintivo, porque se encarga de regular todas las acciones que vos no tenés control. Y este puente que está acá dibujado, lo que indica es que trabajan en conjunto. Si se activa la emoción, automáticamente se activan los instintos. ¿Se entiende? Esto explica por qué cuando vos estás muy molesto no podés controlar ciertas cosas. Vamos, por ejemplo, estás llorando. Vos te pones muy molesto y empezás a llorar y querés controlar tu llanto y no puedes controlar tu llanto. No vas a poder. ¿Por qué? Porque es una reacción innata que tenés. A otras personas no le da por llanto, pero por ejemplo les da porque se les sube toda la temperatura. A otras personas, por ejemplo, odian que se pongan todas rojas cuando están muy molestas o odian que sudan demasiado, pero lastimosamente esto no vas a poder controlar porque es algo instintivo que se activa automáticamente cuando estás sintiendo la emoción. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que quiero que aprendas con este video es que no te satanices ni intentes hacer algo que no vas a poder hacer. Vos no podés controlar todo aquello que está encargado del área instintiva. Lo que sí podés hacer es aprender a que tus emociones sean menos intensas, de tal manera que estas reacciones instintivas también sean menos intensas, ¿ok? Y por último, lo que también quiero aclarar, además de que entiendan cómo funcionan las diferentes capas del cerebro, que hay una peculiaridad muy llamativa. Cuando nosotros estamos usando este sector del cerebro, el sector racional, si nosotros ponemos cables, como les decía, van a ver que las luces de la parte emocional e instintiva están apagadas cuando estás pensando, cuando estás tomando nota de lo que yo estoy diciendo ahora y cuando estás recordando algunas situaciones que te haya pasado de esto. Te estoy mencionando. Entonces, la parte emocional e instintiva trabaja de manera nula o muy baja. Sin embargo, cuando te empezás a emocionar, empieza a disminuir la actividad racional, es decir, esta actividad racional que está así trabajando a full, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a sentir una emoción, empieza a bajar la intensidad, ¿sí? Y sube la intensidad de la capa emocional instintiva. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado como para que no puedan trabajar ambas al mismo tiempo. Entonces, quiero que empiecen a asociar todo lo que les voy diciendo. Sí, cuando yo estoy emocional, ahora ya entiendo que la capa racional empieza a disminuir su actividad. Y la capa racional se encarga de resolución de problemas, atención, memoria e impulsos. ¿Qué significa control de impulsos? ¿Qué significa esto? Que si estoy emocional, me va a costar más pensar en soluciones. Si estoy emocional, me va a costar más prestar atención. Por eso cuando vos estás ansioso, la gente te habla y no captas lo que te dice, porque te cuesta prestar atención. Por eso es que te va a costar más recordar las cosas. Cuando vos estás ansioso, por ejemplo, en un examen, te olvidas de las respuestas, ¿sí? Porque la parte del cerebro que se encarga de recordar las respuestas está disminuida. Y, por ende, eso explica también por qué cuando estás muy molesto, tomas decisiones de las que después te arrepentís. ¿Se entiende? Entonces, las emociones, ya sea frustración, ansiedad, enojo, hacen que se vaya disminuyendo la capacidad racional y todas estas funciones están acá. Eso explica por qué tenés estas dificultades cuando estás muy ansioso o cuando estás muy molesto. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, poder entender por qué nos bloqueamos ante ciertas situaciones o por qué muchas veces tomamos decisiones de las que después nos arrepentimos y decimos, ¿cómo lo que no pensé en ese momento en esta solución? Bueno, te cuento, no ibas a poder pensar. Sí, no te sientas mal, no sos una cané, no sos un boludo o una boluda, lo que ocurre es que tu cerebro racional estaba disminuido porque así viniste diseñado al mundo, ¿está? Aclarado esto, entonces vamos a entender o conocer lo que es el volcán de las emociones. Entonces, ¿qué ocurre cuando se activa la parte emocional? ¿Está? Entonces, ya les expliqué cómo funciona cada una de las capas, ahora les voy a explicar qué pasa cuando esto se activa. Cuando la capa emocional se activa, ¿qué fenómeno ocurre? Eso es lo que vamos a entender ahora, ¿está? Entonces, ocurre lo siguiente.
Le llamamos nosotros volcán de las emociones. Cuando sí o sí tienen que saber que para que una emoción se active, tiene que haber, para que erupcione el volcán, vamos a llamarle a las emociones como volcanes, comparemos con eso, para que erupcione el volcán, sí o sí tiene que haber un evento activador. ¿Qué es un evento activador? Un evento activador puede ser una situación que ocurra, por ejemplo, viene una persona, me viene a la mente un recuerdo. Una vez estaba yo cenando y vino una persona y me mete un saple así de la nada, no sé ni quién era, me doy la vuelta y era mi socio, que su forma muy peculiar de saludarme, meterme una AKPT, para quienes no entiendan, me metió uno en la cabeza bien fuerte de atrás. Ese fue su hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Me puso muy molesto por la forma en la que me saludó. Entonces, ahí puedo decir que la situación erupcionó una emoción, ¿está? Ahora, no siempre hace falta que pase algo para que yo sienta una emoción. Puede ocurrir también con un recuerdo. Todo eso significa el pasado. Ejemplo, estoy pensando y me acuerdo la vez que mi compañero me hizo un chiste en la clase y todo el mundo se rió de mí. Me dio un rollo, otra vez desgraciado, como lo que siempre. ¿Entienden? Entonces, una situación que pasó hace mucho tiempo hace que yo nuevamente esté sintiendo casi la misma bronca que sentí en ese momento o ese día. ¿Les pasó alguna vez? Por eso se llama recuerdo. No pasó nada, pero yo me empiezo a molestar. Esto ocurre mucho cuando la gente cuenta, por ejemplo, situaciones con su, no sé, su ex y esas cosas. Luego se empieza a emocionar otra vez, espera que su ex está en ese momento haciendo lo mismo. Y la otra es cuando tengo pensamientos. Vamos a llamarle pensamientos a las cosas que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, yo pienso, si yo me voy al taller, puede ser que empiece a hacer preguntas o empiece o pueda ser incómodo y de repente imagínate que me diga que cuente mis problemas y que todo el mundo se entere que estoy retrastornado y ya, no, mejor nomás no me voy al taller. Jamás pasó eso, vos estás imaginando una situación futura, entonces vos decís, no, no quiero vivir eso y al imaginarte esa posible situación ya te empezás a angustiar, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de algo a futuro, ¿está? Entonces, y te empieza a hacer sentir reacciones físicas, emociones, ¿está? Entonces, hablamos de tres tipos de formas en las que pueden reaccionar las emociones. Presente, situación. Pasado, un recuerdo. Pensamiento, hace referencia al futuro. No importa la forma, el elemento que erupcione tu emoción. La emoción va a cursar un mismo proceso. Y es así. Cuando ocurre una situación, un recuerdo o un pensamiento, se activa la parte emocional que recién les mostré y en ese momento empieza a subir, empieza a funcionar. Imagínense de esta forma. Empieza a ir creciendo. ¿Ven? Ir creciendo. Bueno, entonces va subiendo la intensidad de esa emoción. Si vos seguís recordando, si vos seguís pensando o si vos seguís en esa situación que te está molestando, entonces esto va a seguir creciendo cada vez más intenso. Hasta llegar a un punto que superado ese punto, nosotros le llamamos momento de crisis. O sea, si vos, tu emoción sigue creciendo y no estás haciendo nada para que eso corte o pare, sigue creciendo, entonces va a llegar a un punto que superado ese punto, le llamamos punto de crisis y básicamente en ese momento ya casi no hay vuelta atrás. ¿Sí? Si nosotros logramos entrar a ese punto, a ese periodo de crisis, es tan intensa ya la emoción que la razón está casi totalmente anulada, o sea, la parte racional. ¿Y qué ocurre cuando la parte racional está completamente anulada? Nos cuesta pensar, entonces la gente nos dice cosas y nosotros no entendemos. Nos cuesta prestar atención, entonces vos estás en un examen, por ejemplo, pero en una clase y el profesor, o una exposición, y el profesor te va haciendo preguntas y son cosas que vos sabes, ¿verdad? Pero como estás tan ansioso porque es muy alta tu intensidad emocional, entonces vos no entendés lo que te pregunta o lo que te está diciendo, ¿sí? Falta la memoria, entonces vos no recordás las cosas que te van preguntando que vos normalmente sabías, ¿sí? Ahora, lo importante que sepan es que este momento de crisis, en caso de que ingresemos, entremos, dura aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Pasado este tiempo, hagas o no hagas nada al respecto, sí o sí esto va a empezar a caer, va a empezar a disminuir.
¿Por qué? Siempre me gusta dar el ejemplo del gimnasio. Imagínense que vos agarras una pesa y empezás a levantar, ¿sí? Una pesa liviana. Y levantás y con muy rápido porque es muy liviano. Pero a medida que van pasando los minutos, vos empezás a disminuir la intensidad en la que vas alzando esa pesa y cada vez menos hasta que llega un momento que por más liviana que era la pesa ya te cuesta alzar con tan rápido porque se va fatigando tu músculo. Bueno, algo así ocurre con el cerebro. Entonces, la parte emocional está trabajando a full, lo cual te hace sentir, te hace latir rápido el corazón, te hace tu respiración está a tope, la temperatura corporal dentro de tu organismo hay un montón de cambios hormonales, entonces estás full con eso, pero llega un momento que el cerebro emocional se va fatigando, entonces empieza a disminuir la intensidad y por eso es que sí o sí esto va a caer, o sea, sí o sí va. Esto, ¿saben quiénes van a entender lo que les estoy diciendo? Esas personas que en algún momento estaban discutiendo con alguien, tan larga era la discusión, tan larga era la discusión, que llegó un momento que, bueno, o sea que ya, ok, sí, nomás, ya. ¿Qué pasó? Se fatigó ya tu cerebro emocional, ya no quería hacer nada y ya te fuiste agotando, ¿sí? Entonces, sí o sí quiero que sepan que esto en algún momento va a pasar, ¿ok? Y cuando pasa eso, cuando el cerebro emocional empieza a fatigarse, entonces empieza a disminuir su actividad. Cuando disminuye la actividad emocional, ¿quién vuelve a tomar protagonismo? La parte racional, ¿sí? Entonces, cuando empieza a disminuir el cerebro emocional, su actividad, el cerebro racional empieza a activarse nuevamente y ahí nuevamente se te empiezan a ocurrir nuevas soluciones, ahí nuevamente empiezas a prestar atención y ahí nuevamente puedes empezar a recordar y también controlar mejor tus impulsos, ¿sí? Así funciona el cerebro humano, ¿ok? Bien, entonces ya conocemos más o menos los tipos de las emociones, cuáles son sus características, cómo funcionan, ¿está? Y también empezamos a derribar, mejor dicho, varios mitos. O sea, por ejemplo, Dios mío, esa chica no se controla, luego cuando se pone nerviosa se va todo. Bueno, todos nos vamos, todos estamos nerviosos. Lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona esto. Entonces, cuando yo me doy cuenta que me estoy empezando a poner muy nervioso, entonces salgo de esa situación o de ese momento que me está poniendo muy nervioso, como para que esta curva empiece a caer nuevamente y me empiece a calmar. Eso es en caso de que esté muy molesto y pueda hacer cosas de las que después me pueda arrepentir. Pero, por ejemplo, supongamos que yo estoy en una situación que me pone muy ansioso. Por ejemplo, voy a presentarme a una exposición. Entonces, en ese momento no me conviene salir, porque si salgo me pierdo la exposición. Entonces, en ese momento, por ejemplo, me convendría irme a la exposición, bancarme todo ese malestar y después yo sé que ese malestar sí o sí va a pasar y cuando ese malestar pase va a volver la razón y ahí voy a empezar a ser más funcional. Entonces, bancarme esa vergüenza hasta que pase, ¿sí? Entonces, es muy importante que, de acuerdo al tipo de emoción, tomamos decisiones distintas. Si la emoción me puede llevar a hacer cosas que después me pueda arrepentir, por ejemplo, romper algo, decirle algo a alguien o hacer algo que el daño a algo a alguien, entonces ahí tal vez me conviene salir, calmarme y volver cuando estoy más calmado. Si la emoción me lleva a mí a querer huir, que es lo que suele ocurrir con la vergüenza o la ansiedad, entonces no huyo, me quedo ahí hasta que se me pase y ahí empiezo a desenvolverme, porque eso sí o sí va a ocurrir, va a pasar sí o sí voy a poder recuperar la calma. Se llama esto acción opuesta. Hacer lo opuesto a lo que la emoción te está indicando que hagas y esto puede ayudarnos a optimizar nuestros resultados. ¿Ok? Aclarado todo esto, vamos a hablar de la ansiedad muy particularmente. La ansiedad se caracteriza se presenta una situación que para nosotros es amenazante, ¿sí? Por ejemplo, no sé, viene una persona y me dice, quiero que me digas, que me cuentes un poquitito, resuelvas este examen de matemática, o quiero que me digas, que me ofrezcas un producto como si fuera que es tuyo. Entonces, como es algo que yo no estoy muy seguro, me hace sentir amenazado, eso despierta la ansiedad, o sea, esto vendría a ser el evento desencadenante que les hablé recién. Esto despierta ansiedad y la ansiedad tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Hay tres tipos de consecuencias. Las emociones, y específicamente la ansiedad, se desenvuelve de tres maneras. Pensamientos, reacciones corporales y reacciones comportamentales. ¿Ok? Los pensamientos en la ansiedad, en cada emoción los pensamientos tienen una característica distinta. En la ansiedad en particular se caracterizan por ser catastróficos
y por minimizar nuestros recursos. Catastróficos, ¿qué significa? Que veo el peor de los escenarios. Ejemplo, cuando yo me empiezo a poner ansioso, supongo o me imagino en todo lo malo que pueda llegar a ocurrir. Eso es muy peculiar de la ansiedad. Ejemplo, me pongo ansioso y pienso, no voy a poder ingresar, no voy a ser capaz, por ejemplo. A mí me pasa mucho más intenso que a los demás. Yo tengo mucho más problemas que los demás, ¿sí? Y minimización de recursos es la tendencia a infravalorar nuestras cualidades. No, yo no estoy tan capacitado. No, otros pueden más que yo. No, a otros les sale mejor. Yo nomás soy un desastre. O sea, es como que yo siempre soy el peor de todos. Me río yo porque de 20 consultantes que tengo, los 20 dicen lo mismo. Yo quiero así decirles, ¿cómo quiero que se conozcan los 20 y me digan quién es lo que es el peor de todos? Porque todos me dicen que son el peor. Es normal esto, esta tendencia a creer que nuestras cualidades no son suficientes o a creer que las cosas siempre van a terminar mal o muy probablemente terminen mal, ¿ok? Entonces esa es la tendencia de pensamientos o cognitivo que se le llama en la ansiedad. Fisiológicamente hablando, es decir, reacciones corporales, varía mucho en cada persona: calor interno, dolor de cabeza, temblores, sudoración, dolor de panza. Después le voy a dejar en el Classroom una lista de síntomas que pueden llegar a ser comunes, ¿eh? Para que puedan mirar y ver cuál se ajusta a ustedes. Y la comportamental, atiendan bien, la ansiedad nos lleva a querer evitar o escapar de la situación, ¿sí? Por ejemplo, no me gustaría, a mí me gusta mucho, no sé, sacarme fotos pero tengo miedo que la gente critique que salí mal las fotos. Mejor nomás no me saco ninguna foto y no subo nada, ¿sí? A mí me gusta mucho, me gustaría mucho, no sé, estudiar ingeniería, pero ¿qué pasa si no ingreso y no me va bien y me recuesta y no, mejor nomás no estudio? A mí me gustaría mucho ir a un grupo de baile, pero ¿qué pasa si me voy y no encajo y a la gente no le caigo bien? No, mejor no me voy. ¿Entienden? La tendencia de la ansiedad es a evitar. Entonces, la ansiedad tiene tres cualidades: pensamientos, peor escenario, minimizar mis recursos. Fisiológicamente, eso sí es común, o sea, en cada persona, perdón, es distinto. Y conductualmente, tendencia a evitar. Nosotros en este taller lo que vamos a aprender es a modificar ese tipo de pensamientos, a regular esas reacciones fisiológicas y a hacer la acción opuesta a lo que nos mueve la emoción. Es decir, a actuar. ¿Ok? En síntesis, se presenta una situación, esa situación desenvuelve o desemboca pensamientos, esos pensamientos me hacen sentir cosas corporalmente y esas reacciones corporales con esos pensamientos combinados me lleva a evitar situaciones y a la larga ocurre que después ya me afecta a mi autoestima, porque yo digo, Dios mío, volví a no postularme al examen de ingreso, lo que nunca soy capaz, siempre soy un cobarde, siempre corro de las cosas, nunca me animo, o si me animo no hago bien, siempre hago todo mal. Entonces eso empieza a repercutir incluso en nuestra autoestima. Ahí viene la pregunta del millón: ¿es malo sentir ansiedad? Y acá voy a responderle más que esto: ninguna emoción es mala. ¿Por qué ninguna emoción es mala? Porque es natural. Todos tenemos una parte del cerebro que está exclusivamente dedicada a sentir emociones. Y no es un error de la naturaleza ni tampoco es un error de Dios. Es algo necesario para el ser humano. Y les voy a, con este dibujo les voy a mostrar, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen que rendir para el examen de ingreso, por ejemplo, y eso no les preocupa. Sí, tengo que rendir para el examen, yo qué sé, tengo 5 materias ahí, no sé, algo así como 10 a 15 unidades por materia, pero estoy ahí. Y eso no les despierta, no les activa. Entonces va a hacer que su rendimiento, como no están, tipo, como no les mueve, no les preocupa tanto, su rendimiento no sea tan alto. Probablemente no ingresen por falta de empeño. ¿Por qué falta de empeño? Porque no se sintieron tan preocupados. Sí, voy a estudiar, entro allá a clase, ¿verdad? Pero no hace falta que me esfuerce tanto, no sé, no quiero estresarme, que eso me perjudique, entonces no me voy a estresar más allá y te vas al otro extremo, ¿sí? O sea, si nosotros no tuviésemos o tuviésemos un nivel de ansiedad muy bajo, nuestro rendimiento tendería a ser bastante bajo también y muchas cosas no vamos a poder ser capaces de lograr, ¿sí? Sin embargo, si el hecho de que tengo que rendir un examen de ingreso, wow, tengo que rendir un examen de ingreso, son 5 materias, cada materia tiene muchas unidades, hay mucho que estudiar, necesito dejar de hacer ciertas cosas
y dedicarle tiempo a esto. Y empiezo a esforzarme para que esto pueda ocurrir. Entonces, mi ansiedad es más alta, pero esa ansiedad me lleva a tomar decisiones que estas decisiones me hacen tener un mejor rendimiento, ¿está? Entonces, me preocupa más, pero esa preocupación me ayuda a ser más efectivo. Ahora vamos al tercer y último extremo. Demasiado largo ya es todo, demasiadas cosas tengo que leer. Hija de mí, jamás voy a poder con todo, demasiado poco tiempo tengo, son 3 meses nomás y es larguísimo. Entonces, cuando la ansiedad ya empieza a ser tan, pero tan alta, cuando llega a este pico de intensidad, entonces mejor me pongo a estudiar, me cuesta concentrarme, dejo de estudiar, no estudio nada, no aprendo nada, no me voy más a la clase, no me presento más a los exámenes simulacros porque no me preparé bien, entonces empiezo a evitar, mi ansiedad ya es tan alta que tengo más malestar y menos efectividad, es decir, mi rendimiento empieza a caer y es lo que se llama el estrés o el cansancio, el agotamiento, que uno se siente súper agotado todo el tiempo, se levanta y está cansado, ¿por qué? Porque su nivel de ansiedad son demasiado altos, ¿ok? Entonces, con esto lo que quiero darles a entender es que la ansiedad, al igual que todas las emociones, hasta cierto punto es funcional, es efectivo, te ayuda. Pasado ese punto es contraproducente y menos de ese punto es insuficiente, ¿se entiende? Entonces, con esto derribo este mito. ¿Es malo sentir ansiedad? No, no es malo sentir ansiedad. Como tampoco es malo sentir ningún tipo de emoción. Hasta cierto punto es ideal. Más de eso, contraproducente, menos de eso, insuficiente. ¿Ok? En síntesis, la ansiedad puede ser disfuncional, que hace referencia a cuando se presentan situaciones que me hacen sentir niveles tan altos de intensidad que me bloquean y que me llevan o me orientan a querer evitar o escapar de la situación. Entonces ahí hablamos de una ansiedad disfuncional. Porque eso que yo siento no me ayuda a ser más efectivo, sino que me estimula a escapar de mis objetivos y eso termina siendo contraproducente. ¿No? Para que entiendan, así hablamos siempre el mismo idioma. Disfuncional, a partir de ahora le vamos a llamar a todas aquellas decisiones que me alejan de mis objetivos. Si yo busco algo, yo deseo algo, y las decisiones que yo tomo me alejo de eso que yo deseo, entonces estamos diciendo que mi decisión es disfuncional. Disfuncional es toda decisión que en vez de acercarme a lo que yo quiero, me aleja de lo que yo quiero. ¿Sí? Acá, por ejemplo, le puse el ejemplo. Yo tengo dudas en la clase, pero decido callarme. ¿Por qué que me decido callar? Porque tengo miedo de hacer el ridículo, de que mi pregunta sea estúpida, de molestarle al profesor. Entonces me decido callar. Y esa decisión hace que yo siga teniendo dudas, es decir, no logro mi objetivo. Entonces esa decisión termina siendo disfuncional. ¿Ok? Entonces a partir de ahora, chicos, lo que necesito es que ustedes empiecen a hacer un autoanálisis de las decisiones que están tomando, te acerca o te aleja tu objetivo. Entonces a partir de ahí puedes clasificar en funcional o disfuncional. ¿Sí? Y por el contrario, funcional es cuando lo que yo decido me acerca a mi objetivo. ¿Sí? Ejemplo, tengo miedo de preguntar porque creo que el profe puede ser ridícula mi pregunta. Acción opuesta, pero igual pregunto, nervioso. Profe, ¿puedes volver a explicar? Y capaz y tenga una cara larga la persona, yo qué sé, o tal vez no tenga ninguna cara larga, eso ya no está a nuestro control, pero te termina respondiendo y te sacas la duda. Entonces, si bien te pusiste ansioso, preguntaste nervioso, pero lograste tu objetivo. Entonces ahí decimos que tu decisión fue funcional. ¿Ok? Entonces, funcional, si mi decisión me acerca a lo que yo deseo; disfuncional, si mi decisión me aleja a lo que yo deseo. ¿Ok? Aclarado esto, vamos a comentar qué es lo que nosotros queremos lograr con este módulo. ¿Está? Entendemos ya que las emociones se clasifican en 3 etapas. ¿Está? La etapa previa a la crisis. Entonces lo que le vamos a enseñar es elementos para evitar entrar a la crisis. Pero vamos a suponer que la cagaste, entraste al periodo de crisis. Entonces también buscamos enseñarte en este taller elementos para que ese momento de crisis dure el menor tiempo posible, sea lo menos catastrófico posible. ¿Sí? Eso vamos a enseñarles también. Cómo prevenir entrar a la crisis, cómo llevar la crisis y cómo comportarse o cómo organizar mis decisiones una vez superada la crisis. ¿Sí? Este taller va a estar centrado en las 3 etapas. Vamos a enseñarle habilidades para cada una de las 3 etapas.
para prevenir entrar a la crisis, para poder regular la crisis y controlar la crisis, y para poder tomar decisiones más efectivas post-crisis, ¿sí? Eso es lo que van a encontrar en este taller, ¿ok? Y para eso, esta partecita vamos a explicarles, o sea, ahora mismo vamos a explicarles cuál es la primera técnica que vamos a desarrollar, pero ya en otro video donde se va a explicar la técnica, por qué funciona, y va a ir dirigida a esta parte o sea, la primera habilidad que vamos a aprender en este taller va a ser una habilidad que va a servir para regular el momento de crisis, ¿ok? Bien, esto ha sido todo por este módulo. Después fíjense en el siguiente videito que habla de la técnica del módulo.